el Departamento de Salud de Orihuela realiza un seguimiento activo telefónico a 500 personas con Alzheimer u otro tipo de demencias, a sus familiares y a cuidadores. Hablamos con Mari Carmen Sánchez y José Manuel Tafalla, ambos enfermeros y responsables de esta consulta de enfermería de demencias. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, buenas. Bueno, comentarnos un poco realmente cómo surge esta iniciativa de crear el seguimiento telefónico ya desde 2015 y cuál podemos decir que es su objetivo principal, Mari Carmen. Vale. Pues surge, el jefe de neurología nos comenta que hay una larga lista de pacientes en espera para seguir. Entonces nos damos cuenta que hay muchos pacientes con un deterioro funcional y cognitivo muy elevado y que les es imposible acercarse a las consultas. Entonces nos propone, como enfermeros gestores que somos del hospital y con la relación que tenemos con los centros de salud y con el resto de profesionales del departamento, poner en funcionamiento esta consulta de enfermería de demencias. Nos acercamos, en 2015 nos acercamos al hospital de la Marina Baixa y nos pusimos en contacto con los compañeros de allí, vimos cómo funcionaba y lo pusimos en marcha aquí. Entonces un poco es para dar apoyo, seguimiento a estos pacientes y a sus familiares, pacientes con un deterioro muy importante. Que realmente ahora mismo contáis con 500 pacientes con Alzheimer, como estamos diciendo antes, bueno, Alzheimer y otras demencias, ¿no? ¿Cómo funciona esta herramienta, este seguimiento? Bueno, normalmente el neurólogo nos deriva al paciente una vez que ha salido de la consulta o de aquí del hospital, y entonces nosotros digamos que hacemos un seguimiento telefónico, ¿vale? Principalmente, o sea, el centro sobre el que actuamos nosotros es el paciente y el cuidador principal, ¿eh? Nosotros nos basamos mucho en los cuidadores principales, ¿vale? Nada, le hacemos un seguimiento telefónico, valoramos al paciente según lo que su cuidador principal nos comenta, y a raíz de esas necesidades que se van detectando intentamos poner un poco, solucionarlas en la medida de lo posible, y si no podemos solucionarlas in situ, en el momento, pues colaboramos con otros profesionales, ya sean los propios neurólogos o trabajadores sociales o otros compañeros de atención primaria, y nada, básicamente eso, valoramos al paciente, hacemos un diagnóstico, digamos, de la situación, de las necesidades que tiene, hacemos una planificación de lo que hay que hacer, ¿vale? Y luego pues en la ejecución pues ya o nosotros o otros profesionales, derivamos a otros profesionales y luego siempre hacemos un seguimiento, ¿vale? Una evaluación de las cosas que hemos hecho a esos pacientes. ¿Cuál podemos decir que son esas causas por las que más suelen llamar tanto los pacientes como los propios familiares y cuidadores, ¿no?, que más utilizan para...? Sobre todo por la alteración conductual o por episodios de agitación o agresividad. Es decir, son episodios que ellos no tienen la voluntad de hacerlos. Muchas veces se ponen agresivos, agitados de un día para otro, entonces tenemos que intentar buscar la causa. Siempre que nos llaman es que mi padre ha empezado hace 3 días que está insoportable, por las tardes se pone muy agitado. Lo primero que le indicamos es que acudan a su centro de salud para que le hagan una analítica de orina, porque muchas veces estos episodios vienen derivados por una enfermedad de base, en este caso una infección, ¿vale? Entonces, cuando vemos que el cultivo de orina es negativo, pues intentamos ya ajustar la medicación de antipsicóticos, titulamos hasta que encontramos la dosis necesaria para que el paciente llegue a su estado basal. Si hubiese una infección de orina en este caso, pues su médico de familia le pauta un antibiótico y en unos días otra vez vuelve a mejorar. Pero el problema siempre es, el problema por el que más llamada recibimos es la agresividad, la alteración conductual. Muchas veces también estos cambios vienen derivados por un cambio en el domicilio. Algunos pacientes son pacientes golondrina, es decir, que un mes están en casa de un hijo, otro mes están en casa de otro, o incluso cuando cambian de cuidadora,
todo lo que les sucede, que se sale de su hábitat o de su entorno, ellos lo gestionan así, es decir, aparece eso, la agresividad, algo está pasando, ¿vale? ¿Cuántas llamadas aproximadamente no recibís diariamente? Hombre, pues hay días que más, hay días que menos, pero bueno, más o menos una media de unas 15, 20 llamadas que recibimos. Luego también, como, todos esos pacientes que vamos, acumulando en nuestra bolsa, pues les vamos haciendo un seguimiento periódico. Entonces, entre las 15 o 20 que recibimos y las que vamos haciendo nosotros durante todo el día, ese seguimiento a pacientes, pues prácticamente nos pasamos toda la mañana enganchados al teléfono. Y un poco de manera rápida para que todo el mundo lo sepa, ¿cómo abordáis esta situación? Es decir, una vez recibís la llamada, ¿qué hacéis? Hombre, pues lo primero que le pedimos al cuidador principal, porque suele ser el cuidador principal el que nos llama, es pedirle el SIP del paciente, y a través del SIP nosotros ya nos metemos en el ordenador y podemos visualizar la historia del paciente. Vemos pues, los diagnósticos que tiene, enfermedades asociadas, fármacos que están tomando en ese momento, y entonces digamos que hacemos una valoración muy rápida de su historia, y luego teniendo en cuenta también la situación que nos va describiendo el cuidador principal que nos llama, pues nosotros ya vamos, digamos, haciendo una valoración de la situación. Por eso digo que es muy importante el cuidador principal. Nosotros siempre procuramos tener el contacto con el cuidador principal, la persona con la que más tiempo está el paciente y que es la persona que mejor lo conoce, ¿vale? Hay personas que no tienen cuidadores principales porque a lo mejor están institucionalizadas, es decir, están viviendo en residencias. Entonces, en ese caso, nos tenemos que poner en contacto con los profesionales que trabajan en esas residencias, o las trabajadoras sociales, en fin. Pues nada, una vez que el cuidador principal nos describe la situación, pues intentamos hacer un diagnóstico rápido de las necesidades que tiene el paciente, e intentamos hacer un plan. Lo comentamos con el cuidador principal, el plan se pone en marcha y nada, al cabo del tiempo pues volvemos a tener contacto con el cuidador principal para valorar, hacer una evaluación de si las recomendaciones que hemos hecho han sido efectivas o no. Bueno, tenemos que destacar también, ¿no?, que los brotes que experimentan estas personas enfermas de Alzheimer son totalmente involuntarios, ¿no?, y que también es muy esencial, muy importante el estar ahí, ¿no? Sí, es lo que te comentaba antes, es decir, el paciente deja de ser él. Es decir, muchas veces los familiares dicen, es que no reconozco a mi madre o no reconozco a mi padre, y es que es así, es decir, pierden su voluntad, pierden la capacidad de cognición, de juicio, de todo, ¿no? Entonces, claro, el estar ahí, al final es el cuidador el que lo sufre, es decir, porque el paciente no sabe si le has dado de comer, si no le has dado de comer, porque pierde la noción del tiempo, de todo. Entonces es muy duro para el familiar afrontar ese día a día. Entonces, quien más ayuda necesita en este caso son los familiares, es decir, el estar ahí, el que pueda levantar el teléfono y decir, oye, mira, mi madre hoy no quiere comer, mi madre hoy no se despierta, mi madre hoy vaya noche que... Es decir, entonces el hecho de poder levantar el teléfono, llamar, contártelo, es decir, el desahogo, y que haya una voz, una persona detrás que te diga, pues mira, es decir, cuando te está gritando, cuando intenta pegarte, no es tu madre, es decir, es eso, lo que ha quedado, ¿no? Es decir, pero entonces pues intentamos eso, un poco de consuelo, empatía, el escuchar, porque muchas veces es que no le decimos ni nada, es decir, simplemente el hecho de escuchar para ellos ya es decir, porque se suelta. Claro, esa cercanía, ¿no?, que ganáis con este seguimiento telefónico, que sin él no sería posible. Eso, y si a los 2 días le llamas, oye, mira, ¿cómo va? Ay, te has acordado, tal, y muchas gracias por llamar. Es decir, que la verdad es que agradecen mucho el tener a alguien con quien poder desahogarse y poder recibir un poco de consuelo.
Trabajáis también diariamente de la mano de los neurólogos. Sí, es decir, ellos son una pieza importante también en esta consulta, porque claro, nosotros estamos a pie de teléfono, pero cuando hablamos ya del tema de medicación y tal, tenemos que contar con el apoyo de ellos. Es decir, nosotros tenemos la potestad para jugar un poco, para titular el tratamiento, pero siempre el tratamiento es pautado por el neurólogo. Luego ya también cuando se nos va un poquito de nuestras manos, tanto a nosotros como a ellos, porque muchas veces llevan muchísima medicación, ya los derivamos también al psiquiatra, porque cuentan con otros fármacos más potentes. Porque José Manuel, eso, hablando de la medicación, eso te quería preguntar, hablamos de una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, ¿no? Pero sí que es cierto que existen diferentes fármacos o medicamentos que en cierto modo atrasan, ¿no? O paralizan esos síntomas, sobre todo en la primera etapa. Bueno, sí que hay medicaciones que lo que logran hacer es frenar un poco el avance o estimular un poco el deterioro, sobre todo de la memoria, que es uno de los síntomas principales. Sí. Lo que pasa que, bueno, algunos pacientes, digamos que son más efectivos. El mismo fármaco puede ser efectivo en un paciente y no serlo en otro. Eso es una de las cosas que detectamos bastante a menudo, que hay medicaciones que a algunos pacientes les van muy bien y la misma medicación en otro paciente, por el motivo que sea, no es tan efectiva. Y Mari Carmen, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad a los pacientes y en torno a qué edad suelen presentarla? Pues hay pacientes que empiezan muy joven, alrededor de 55, 60, hablaremos de enfermedad de Alzheimer propiamente dicha, ¿vale? Pues el paciente empieza con despistes, con olvidos, con llegar a un sitio, ay, ¿a qué he venido aquí? Las llaves no las encuentro, ¿vale? Pequeños despistes que notas, es decir, él no se da cuenta, pero el familiar que vive con él empieza a notar que algo pasa, ¿vale? Se deja la luz encendida, la llave del coche, el teléfono, el fuego encendido. Entonces, ya un poco de alerta, ¿vale? Esto va más. Un día sale a la calle y de repente se desorienta, no sabe dónde está, ¿vale? Entonces, en este caso, pues nada, acude a su médico de familia, le derivará al neurólogo y normalmente se pide analítica, TAC. En la analítica se piden los valores de ácido fólico, vitamina B12, de folato, y nada, y en el TAC, pues si hay alguna lesión se aprecia. Y luego tenemos ya los pacientes con edad más avanzada, hablaremos en este caso de demencia senil o demencia cuerpos de Lewy, en el que propiamente, es decir, la pérdida de neuronas o la atrofia neuronal va con la edad, es decir, el paciente va aumentando los años y al mismo tiempo pues las neuronas empiezan a deteriorarse. Cuando empezamos con un deterioro leve, es decir, empezamos a notar que algo pasa, nosotros siempre lo aconsejamos, aparte de la medicación que empiezan, pues eso, el neurólogo puede pautar un anticolinesterásico. Nosotros siempre recomendamos una dieta rica en omega 3 y sobre todo estimulación cognitiva, ¿vale? Es decir, yo cuando son pacientes, pues eso, pacientes de 70 años, a lo mejor pues que tiene nietos jovencillos de 8 o 9 años, yo siempre les digo, a ver, estimulación cognitiva, no le voy a decir que se compre el libro mágico y empiece, le digo simplemente que juegue con sus nietos, que aprovecha y crea ahí el vínculo con el nieto. Entonces yo siempre le digo, jugar a las cartas, jugar al dominó, palabras que empiecen por la letra, frutas, siempre les estimulo a que jueguen con sus nietos. Pues eso, ya cuando es un poquito más avanzado, pues le indico al familiar que coloque un calendario en la cocina y a la hora del desayuno, a ver, hoy es martes, día 4 de junio, estamos en Almoradí. Es decir, intentar siempre que las neuronas que todavía le quedan y son funcionantes, que sigan trabajando. Y por último, sí que me gustaría saber, ¿no?, qué supone para vosotros el ayudar de esta manera con este seguimiento telefónico a todos los familiares y a los pacientes con Alzheimer y otras demencias. Para mí personalmente es súper reconfortante. Es decir, el hecho de, como te he dicho anteriormente, de saber que con levantar el teléfono y hablar con esa persona le estoy ayudando, yo cuando me voy de aquí ya digo, ya he hecho la labor del día, es decir, es muy gratificante. Y luego el que te reconozcan
que te llamen, igual que te llaman para decir, ostras, es que estás súper agitado y tal, a los 4 días o a la semana te llaman, oye mira, qué bien, muchas gracias, es decir, el agradecimiento que tienes, al final se crea un vínculo, es decir, un vínculo que hace muchas veces a los familiares, los haces como algo tuyo, entonces para mí es muy gratificante. Sí, sobre todo porque está demostrado que sobre todo los cuidadores principales de pacientes con demencia, digamos que son los cuidadores que más índice de estrés y sobrecarga llevan. Cuidar a un paciente con demencia supone un esfuerzo tremendo, y sobre todo cuando tienes que conciliar trabajo, hijos, familia, con el cuidado de un familiar con demencia. Entonces, realmente sí que detectamos que cuando son escuchados estos cuidadores, normalmente suelen ser familiares, pues la verdad que sienten un apoyo bastante grande, porque hay un número mucho mayor de personas con demencia de las que creemos. De hecho, todo el mundo conocerá a alguien, o un familiar o algún amigo que tiene algún familiar con demencia y bueno, la sobrecarga que conlleva cuidar a un paciente así es brutal. Entonces se sienten pues, muy apoyados, y nosotros también pues, reconfortados de saber que somos un apoyo. Pues José Manuel, Mari Carmen, muchísimas gracias y sobre todo gracias por enseñarnos, darnos a conocer más este método telefónico. Gracias. Muchas gracias. Gracias.